La historia de un libro mágico cuyo propietario adquiere conocimientos antiguos y puede usar magia es un tema popular en el mundo de las leyendas y la fantasía. Si bien estas historias siempre tienen que verse con mucho escepticismo, ciertamente hay ejemplos de la historia del mundo real en que los libros tienen conocimientos secretos de magia negra. Si bien el contenido de estos libros se ha perdido en el tiempo y ahora no son más que mitos o notas al pie en la historia, el contenido de otras copias aún se conoce y se puede concluir que la creencia en invocación de demonios y magia negra puede no ser tan extraña como inicialmente pensabas. Algunos de estos libros ciertamente parecen tener algún tipo de extraño contenido sobrenatural. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y quédate hasta el final para escuchar del libro de magia negra más extraño jamás encontrado. Clavículas Salomonis. El Grimorio, la llave de Salomón, es una colección de hechizos y rituales mágicos atribuidos al rey bíblico Salomón. Si crees en la historia de la distribución, se dice que creó este libro para su hijo, quien luego lo escondió en la tumba de su padre. Se dice que trabajadores babilónicos se encontraron con el libro durante los trabajos de renovación y que luego se extendió por el mundo. En realidad se supone que este manuscrito se creó en algún momento entre finales del siglo XV y principios del XVI, y fue particularmente popular en círculos europeos durante el Renacimiento. La clavícula de Salomón se divide en 2 libros, mientras que el primer libro trata principalmente de la invocación de ángeles y demonios, maldiciones y hechizos. El segundo trata de la purificación y el exorcismo para curar la posesión. Al hacerlo, el poder de los ángeles se usa en los encantamientos, lo que debería ayudar a invocar la magia necesaria con poder divino. Aún hasta hoy, el Grimorio se considera particularmente popular y por eso puede ser adquirido como una transcripción en varios idiomas y puede haber inspirado varios otros trabajos a lo largo del tiempo. Sin embargo, libros como este no deben tomarse a la ligera. Si bien casi todos podemos estar de acuerdo en que el contenido del libro es puramente para fines de entretenimiento, hay algunos en todo el mundo que afirman haber lanzado hechizos y maldiciones reales con este libro. En realidad, estos casos probablemente deberían tomarse con un grano de sal, pero siempre es mejor tener cuidado con este tipo de cosas. En realidad, no sabemos con qué nos enfrentamos. Ars Notoria. Uno de los grimorios inspirados por la clave de Salomón es el Ars Notoria. Se le considera una de las obras pequeñas de Salomón y suele ir acompañada de información de la colección más grande. Hoy en día no es del todo seguro cuándo se creó el libro. Se dice que aparece por primera vez en Europa en el siglo XVII, haciendo referencia a hechizos y eventos que se remontan al siglo XII. La copia más antigua de la obra también data supuestamente de este periodo, pero existen fuertes dudas sobre esta historia de origen. Sobre todo se muestra una gran cantidad de ilustraciones, 32 en total, que se dice se utilizaron para ciertos rituales. También existen oraciones y conjuros que suelen tener el propósito de hacer contacto con uno de los muchos ángeles de la Biblia o un demonio del infierno. Es un complemento y una continuación de los pensamientos y magia que se indicaron en la gran clave de Salomón. Y según aquellos que han leído este libro más pequeño, hay muchas referencias a la clave, lo que sugiere que el libro puede que de hecho sea genuino. Es mucho menos común encontrar copias de este libro. De hecho, la mayor parte de la gente no sabe que existe. Algunos insisten que el contenido de este libro realmente puede aprovechar los poderes sobrenaturales, aunque no podemos estar seguros. Como con todo, tenemos que permanecer escépticos hasta que se presente la evidencia del mundo real. No sé tú, pero yo no he escuchado de ninguna historia de posesiones, maldiciones o cosas similares en el mundo real en la historia moderna, y debido a eso parece seguro decir que este libro tal vez no sea más que un engaño, pero existe una posibilidad real de que este libro sea genuino. No sé ustedes, pero no quiero ser yo quien lo averigüe. El libro de juramentos de Honorio.
Salomón es una figura popular en los grimorios medievales. En ese momento se decía que el rey tenía una variedad de poderes mágicos bíblicos. También se dice que las historias sobre Salomón inspiraron a cierto Honorio de Tebas a escribir un libro. El Liber Sacer o Libro de Juramentos de Honorio es una colección de hechizos, rituales y conocimientos mágicos. Según la historia, reconocidos magos y hechiceros de su tiempo se reunieron a registrar todo su conocimiento mágico en 93 capítulos. La mención del Liber Sacer está seriamente respaldada por fuentes históricas de mediados del siglo XIV y probablemente fue parte de una audiencia judicial. Aunque se sabe poco sobre este autor, el contenido incluye encantamientos y hechizos, pero también oraciones intensas y explicaciones sobre cómo está estructurado el cielo y cuál podría ser el papel de demonios y ángeles. Por lo tanto, es un registro altamente espiritual que captura el debate de la época y se complementa con sigilos, encantamientos y rituales modelados según la comprensión de la magia de ese momento. Lo interesante de este libro y su relación con el rey Salomón es que, como todos sabemos, los Salmos de Salomón o Cantares de Salomón, según su traducción, son libros bíblicos que sabemos sin duda se pueden atribuir a Salomón. Pero hay un libro adicional que no se encuentra en la Biblia moderna que se conoce como la Sabiduría de Salomón. Mientras que Cantares de Salomón cubre principalmente las pruebas y tribulaciones de la unidad familiar, la Sabiduría de Salomón lleva las cosas mucho más lejos y detalla la búsqueda del conocimiento que supuestamente encontró Salomón. Este libro no se considera canon y no sabemos con certeza si fue escrito por Salomón o es una falsificación. Este libro habla mucho sobre la sabiduría, los beneficios de la sabiduría y así como la naturaleza de la sabiduría y el papel de los sabios en la historia del antiguo Israel. Sin embargo, a diferencia de libros como Salmos y Proverbios, este libro no es una colección literal de sabiduría y citas sabias, más bien habla puramente de la búsqueda de Salomón por un conocimiento superior. Lo interesante en este contexto es que si Salomón encontró la sabiduría que buscaba, es posible que estos libros espirituales que se le han atribuido sean de hecho genuinos. Si Salomón transmitió su conocimiento del cielo, el infierno, los demonios y los hechizos y las maldiciones, eso hace que los libros que hemos discutido hoy sean más espeluznantes. Pero dado que estos libros se escribieron con más de 1000 años de distancia, sería un poco exagerado afirmar esto con certeza. Picatrix. Muchos de los libros mencionados hasta ahora son un poco más de nicho, pero el Picatrix fue uno de los libros más importantes de conocimiento oculto a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. El libro, publicado en árabe con el título La Meta de los Sabios, fue traducido primero al español y luego al latín a principios de la Edad Media. El libro no trata de magia aplicada, sino más bien de un compendio de una variedad de temas místicos. Además de la alquimia, la astrología está bien representada, y en general el contenido es un primer acercamiento al tratamiento de procesos que se dan por sentados en tiempos modernos. El libro pasó a muchas manos por lo largo del tiempo, y marcó el debate sobre la magia oculta y el esoterismo, especialmente durante el Renacimiento, dado que se decía que los científicos árabes tenían un conocimiento que el mundo occidental cristiano nunca alcanzó. Era un nuevo enfoque del debate. Se trataba menos de magia y más de una fascinación por los temas enseñados y debatidos fuera de la erudición medieval y especialmente fuera del dogma de la Iglesia. Galdrabok. El Grimorio de Galdrabok evidencia que el uso de la magia no estaba reservado a la Edad Media, sino que se extiende hasta la época moderna. El libro fue escrito originalmente cerca del 1600 y es una colección de hechizos y sigilos que están profundamente arraigados en la cultura islandesa. Pero no solo se trata del uso de magia. El libro se centra mucho en la cultura de este país nórdico. Islandia todavía está muy asociada con las tradiciones y culturas originales, y la magia siempre ha sido parte del folclore de la isla. Entonces no es de extrañarse que las adiciones a este grimorio continuaran hasta el siglo XX. Si bien algunas áreas de este libro tratan sobre la magia, otras también tratan de la curación natural y la adoración adecuada a los dioses.
Particularmente, las indicaciones médicas que en ese entonces se entendían como mágicas sobrevivieron la prueba de efectividad de la medicina natural actual. Es importante consultar libros como este, incluso en el mundo actual. Si bien la medicina moderna en su conjunto ha llevado las cosas a un nuevo nivel en términos de efectividad y opciones, todavía se pueden encontrar muchos beneficios en remedios más naturales. Aún hoy en día, estamos aprendiendo mucho sobre la investigación del cáncer y sobre las oportunidades de tratamiento de nuestros antepasados. Después de todo, varios remedios naturales ahora afirman curar dolencias graves, incluidos entre otros el cáncer. Nuestros antepasados tenían acceso a conocimientos antiguos que pueden haber sido olvidados en tiempos modernos. Pseudomonarquía de Monum. La pseudomonarquía de Monum o la falsa jerarquía de los demonios es una peculiaridad entre los libros de ocultismo de la Edad Media. Escrito por un médico holandés, trata principalmente de las creencias erróneas dentro de la sociedad ocultista y algunos libros populares de la época. Se trata de cómo se clasificarían los 69 demonios del inframundo y si realmente existe una jerarquía. Además, describe las características de los diferentes demonios, sus poderes y cómo adorarlos adecuadamente. Hay referencias a otros seres del infierno en partes del texto, y de vez en cuando se da una pista sobre cómo convocar y atar el espíritu de tal ser. Al mismo tiempo, el autor hace una mirada crítica al trabajo de brujas y de magos, así que, en definitiva, es tanto una enciclopedia sobre demonios como una diatriba sobre aquellos que, en opinión de este autor, usaban la magia de manera incorrecta o incluso eran simplemente impostores que querían sacar dinero de los bolsillos de la gente común sin saber nada de este tema. La gallina negra. El origen de la gallina negra aún no está claro. Si crees en las historias que rodean este libro, entonces fue un soldado del ejército napoleónico que tuvo que salvarse después de un ataque en Egipto y fue tratado por un curandero egipcio. Este no solo curó las heridas del soldado, sino también se dice que le enseñó las diversas enseñanzas de la magia original que ya no se enseñan hoy en día o cuyos pergaminos han sido destruidos. La gallina negra trata con hechizos para talismanes y artefactos y enseña al lector cómo usar los poderes de esos objetos. La gallina negra trata con hechizos para talismanes y artefactos diversos y enseña al lector cómo manejar los poderes de esos objetos. El libro también cuenta la historia de la gallina que pone huevos de oro y se dice que el secreto está en las líneas de ese libro y quien pueda resolver este acertijo tendrá riqueza ilimitada. Aún hoy sigue siendo una de las obras de magia talismánica más popular. El libro de Abramelin. El libro de Abramelin se hizo popular en los siglos XIX y XX, aunque se dice que fue escrito originalmente en el siglo XIV. Se dice que trata de las tradiciones de un mago egipcio que compartió su conocimiento con un judío. También habla de la magia de los talismanes, que fue muy popular y muy extendida en la Edad Media dentro del mundo árabe. Usando el poder de las palabras como punto de partida, el creador creaba talismanes de inmenso poder que podían dañar y proteger al usuario del daño. La razón por la que este libro tardó tanto en hacerse popular se debió en gran parte a la falta de traducciones. Aunque hubo manuscritos en el siglo XVII, estos estaban muy lejos de estar tan extendidos como una traducción al alemán del siglo XIX. Muchos autores de esa época también miraron los escritos y los evaluaron, por lo que el contenido del libro mágico se difundió con bastante rapidez, sobre todo en Europa. Los libros de este video difieren significativamente en contenido. Algunos tratan de magia y otros tratan de medicina y astrología originales, de las que ahora sabemos que muchas cosas escritas en ese entonces eran ciertas. ¿Qué otros libros y eventos crees que encajan dentro de este video? Muchas gracias por vernos. Haz clic en una de las imágenes y mira otro video emocionante. Si te gustó este video, por favor danos un like. Y para nunca más perderte ningún video nuestro, haz clic en suscribirte y nos vemos pronto.